OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos con Damián de Glaube, una vez más. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal, Cari? Bueno, y se va quedando un año más de OP, ¿no? ¿Qué cosa? Exactamente, y en esta tercera temporada ya que le hemos dedicado especialmente a aquellos autores y autoras de libros que tienen que ver con la comunicación política, con la opinión pública, con las campañas electorales. Y un tema que nos interesa particularmente abordar, que lo íbamos dejando para el final, que tiene que ver con un libro también editado por La Crujía, que es comunicar lo local, aquello que siempre nos ha llamado tanto la atención, porque lo hemos trabajado en el territorio, en distintos gobiernos locales, y la verdad es un placer abordar este tema y conversar un poco sobre aquellos clivajes más importantes que tiene la comunicación local, ahora donde todo, incluso lo nacional y lo provincial, tiende a una comunicación de proximidad, del cara a cara, de lo físico, de ir de las pantallas a las calles, de la escucha activa, de escuchar al vecino, del metro cuadrado, de lo próximo, de lo cercano. Bueno, muchas claves que vienen de la comunicación local o vienen de la política local, que ahora están un poco, no sé si la palabra es de moda, pero sí conceptualmente la comunicación política va como tomando, impregnándose de esas cuestiones de cercanía. Y así es, Cali. Bueno, y pensaba que justamente cuando nos conocimos era una etapa donde ambos trabajábamos mucho lo local, en capacitación, en estudios de opinión pública, en comunicación, enfocados a lo local, y fue el eje que nos fue, valga el fue tantas veces, sí, juntando, y que tanto café, tanto ida y vuelta nos haya generado entre varios proyectos juntos OP. Y bueno, es un libro, como bien decías, de los amigos de La Crujía, a quienes agradecemos, a quienes les decimos busquen en redes sociales o en la web, la página de La Crujía, muchísimos libros de Compol, que escribió Lucas Doldán, con quien hablaremos ahora, y Gonzalo Arias. Como bien decías, Cari, una temática hoy primordial, y yo apunto algo que a veces nos decían algunos colegas, los que hacen las cumbres, las maratones: la profesionalización de la comunicación política hace que hoy hasta el político que inicia en una ciudad necesite una campaña pensada, una estrategia, un enfoque de comunicación. Yo creo incluso que así como los intendentes, las intendentas son considerados casi alcaldes o alcaldesas, para quienes nos como escuchan, gobiernos de tercer nivel, no pasa así tanto en Europa. Las ciudades son protagonistas, así lo entiende la UNESCO, así lo entienden las distintas fundaciones que están abordando cada vez más el tema de las ciudades y de las zonas metropolitanas, de los espacios metropolitanos. Son las protagonistas porque vivimos en un mundo cada vez más urbano. Los gobiernos locales tienen cada vez más incumbencias, no así competencias o recursos, pero en eso están nuevos retos, nuevos desafíos, una nueva agenda del siglo XXI. Y siempre la comunicación a nivel local estaba también vista en ese sentido, como bueno, algunos conocidos amigos se encargaban de esas cuestiones, ¿no? Y se han cometido grandes errores. Por lo tanto, me parece importante, imposible no recordar los trabajos hechos con Tony Puig, que arrancó con el tema de marca ciudad, una marca que no es solamente un eslogan, ni un color o un isólogo, sino que tiene que ver con políticas públicas que le den ritmo a ese horizonte que marca una política de gobierno local, y el valor de lo próximo, el valor de la complicidad con el ciudadano, de la horizontalidad, de trabajar, de la participación ciudadana, de escuchar, cuestiones que seguramente vamos a abordar con los autores de este libro. Y también, Cali, como a veces hablábamos hace algunos años en una ciudad que nos veía mucho tiempo juntos, muchos conceptos como de opinión pública, ¿no? Que tienen un significante distinto en una ciudad que en un área metropolitana o que en un nivel nacional. Sí, el mismo ecosistema de medios también. Exactamente. Tiene sus características tan singulares. Y las chances de la tecnología, ¿no? En un espacio que también tiene mucho de cara a cara, algo que quizás la política dejó de lado. Así que muchos aristas, Cari, para... Es importante que salgan este tipo de publicaciones. Siempre es atractivo. Exactamente. Bueno, y veamos qué nos dice Lucas, ¿no? Ahí vamos.
Justamente la comunicación local, ¿no? Un tema que con Cali acá hemos trabajado bastante de muchos años en algunos municipios. Y ahí vimos que la obra, este libro que editó La Crujía, es muy interesante ya que toma todos los puntos de la comunicación hoy, de las campañas, opinión pública, lo digital, la comunicación propiamente dicha, la comunicación institucional, pero siempre enfocada hacia lo local. Y acá yo tiro la primera bomba, si querés. ¿Qué diferencia encontrás o pensás o que contás vos ahí en el libro de lo local respecto a la comunicación, las campañas o los manejos de índole nacional? ¿Que hay cuestiones como el cara a cara o algunas cuestiones que son más importantes en lo local que en lo nacional o que tienen algunas diferencias? Sí, primero agradecer la invitación, un gusto estar hablando hoy con ustedes. Sí, creo que lo acabas de decir vos, Damián, en tu pregunta. Creo que un poco el diferencial que atraviesa transversalmente a la política local en todos sus aspectos, y en particular a la comunicación local, ya sea de gobierno, comunicación electoral o comunicación de crisis, es lo que nosotros llamamos los entornos de proximidad, que básicamente en tiempos electorales es lo que conocemos popularmente como el contacto cara a cara, ¿no? Que en el plano local, decimos nosotros, no solamente es posible, a diferencia por ahí de distritos y otras instancias por ahí más grandes como pueden ser campañas nacionales, no solamente digo es posible, sino que es deseable y casi te diría que imprescindible en el ámbito local esa relación de proximidad. Bárbaro. Sí, te quería consultar, repasando un poco el libro, vemos ahí toda una introducción que me parece muy, muy atractiva, que tiene que ver también con el nuevo protagonismo de las ciudades, ¿no? Una población, sabemos, cada vez más urbana y nuevos retos para los gobiernos locales, nuevos desafíos. En la proximidad, como decís vos, es donde suceden las cosas, el metro cuadrado. Se ha tornado un poco como la comunicación más importante, ¿no? La comunicación local. Totalmente. Tu pregunta, Damián, que es muy buena, me introduce a contarte un poco también un tanto el origen del libro, porque de alguna manera, también contar que el libro fue escrito en coautoría con Gonzalo Arias, y ambos, además de ser consultores, también haber trabajado bastante en el ámbito municipal, somos docentes e investigadores universitarios. Y nos llamaba poderosamente la atención, lo decimos en el libro, pese a la realidad incontrastable de que de alguna manera el ámbito local sin duda es el primer contacto que uno tiene como ciudadano con una institución representativa de la democracia, ¿no? Todo el mundo, aún es más desinteresado por la política, en el interior te habla de la MUNI, ¿no? Para hablar de la municipalidad. A pesar de eso y a pesar del rol central que juegan las ciudades hoy en día, no es algo que digo yo, lo ha dicho las Naciones Unidas, se habla de que estamos viviendo en el siglo de la urbanización por las tendencias crecientes en términos de migración hacia las ciudades, y en nuestro país en particular por procesos de transferencia de incumbencias y de funciones a las ciudades. Sabemos que en la década del 90 se transfirieron muchas funciones a las ciudades, en muchos casos sin los recursos correspondientes, en la mayoría de los casos diría yo, y después también ha habido
transferencias que no han sido tan explícitas, pero implícitamente al calor de las sucesivas crisis económicas que hemos vivido los argentinos, también los municipios progresivamente se han ido hecho cargo de muchas nuevas incumbencias. Y lo que quiero decir con esto es que a pesar de todo ese contexto que nos habla de un protagonismo creciente de las ciudades, nos llamaba la atención con Gonzalo el escaso interés que había en el ámbito académico de la sociología, de la ciencia política, ni hablar de la comunicación, por el ámbito estrictamente de lo local. Uh-huh. Y eso fue un poco sumado a las experiencias que hemos tenido nosotros en campañas locales y en trabajar en comunicación en el ámbito municipal, lo que fue un poco el puntapié inicial como para decir, bueno, pensemos un libro donde abordemos los debates, las cuestiones centrales de la comunicación, pero siempre pensando desde la óptica de lo local. Claro, y ahí estamos satisfechos con el resultado. Cali te habla en este caso. Quería consultarte justamente con ese tema. Vos mencionabas, los municipios tienen cada vez más, o los gobiernos locales, más incumbencias, pero no competencias. Siguen atados a las competencias y atribuciones y recursos, como vos mencionabas, históricos, cuando prestaban menor cantidad de servicios o se le demandaba menor cantidad de funciones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, frente a esos nuevos desafíos, ¿qué diferencias encontrás, o si tuvieras que enumerar o describir un poco la comunicación a escala de proximidad con la comunicación política en términos generales, ¿no? Mirá, sí, lo que vos decís realmente ha sido así el proceso. En los 90 ha habido una serie de transferencias explícitas, digamos, a los municipios. A mí me gusta siempre hablar de que hoy es impensable pensar en un municipio en términos del modelo ABL, ¿no? Alumbrado, barrido y limpieza, que era un poco como esa idea clásica del municipio, más alguna otra incumbencia más. Desde los 90, con las transferencias explícitas de alguna de las funciones, eso ya no es una posibilidad ni siquiera en un municipio chico del país, y a eso hay que sumarle las transferencias que se han dado implícitamente directamente por el abandono de algunas cuestiones por parte del Estado, ya sea a nivel nacional o provincial. Y yo creo que esto le plantea importantes desafíos a los municipios en materia de ya, en primer lugar, de gestión. A esto hay que sumarlo además que vivimos en tiempos donde hay una ciudadanía que es cada vez más diversa y más exigente. Hay ejemplos concretos, por ejemplo, hablábamos vos recién me preguntabas los desafíos de los municipios y las competencias. Es interesante porque, por ejemplo, sucede cuando uno lee alguna encuesta respecto a cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos de una determinada ciudad y a quién le atribuyen la responsabilidad de esas problemáticas. Por ejemplo, aparece una cuestión como la seguridad, donde sabemos, o el empleo, donde sabemos que son dos problemáticas en las que el municipio puede hacer bastante poco, o por lo menos no tiene la herramienta principal, en este caso para manejar esta cuestión, como puede ser la herramienta del manejo de la policía. Entonces, esto sin duda plantea importantes desafíos en términos de gestión. Por eso vemos hoy municipios incluso municipios medianos y municipios chicos que cada vez más profesionalizados, por así decirlo, y nosotros creemos, y de alguna manera es el aporte que queremos hacer con el libro, creemos que de alguna manera la comunicación como función o como herramienta de la política local puede ser
un factor importante para ayudar a enfrentar estos desafíos que deben encarar las ciudades en estos tiempos que corren. Lucas, y bueno, vamos un poquito culminando este episodio y nos escuchan mucha gente de ciudades, y comento lo que una colega de Necochea me decía, y muchas veces hablábamos, donde en las ciudades muchas veces obviamente el diario local pesa mucho más que el diario nacional. El grupo de Facebook es mucho más atento que un grupo de Facebook sobre algún tema nacional o frívolo. Entonces cambian algunos parámetros de comunicación, donde algunas cuestiones tipo el Big Data que se hacen capaz a nivel general no son tan relevantes en los municipios como si está en estos segmentos donde se discuten las cosas locales, y a lo que sí se le da mucha más importancia, o se le da más atención. ¿Cómo ven ustedes esto desde el libro, ¿no? ¿Cómo ven esta diferencia? Si es así, si la cuestión quizás va por otro lado, ¿cómo lo evalúan ustedes? No, totalmente, es como vos decís, de alguna manera, de las particularidades que hay en la política local, sin dudas hay que hablar de la diversidad que hay en términos de los sistemas de medios a nivel local, la importancia que tiene el conocer en profundidad cómo se estructuran los medios a nivel local y cómo son los consumos de medios a nivel local. Nos pasa muchas veces a quienes trabajamos por ahí en campañas del interior del país, pero que por ahí venimos de la ciudad de Buenos Aires, de las primeras veces que por ahí nos ha tocado trabajar en una campaña local, uno venir un poco como seteado con la idea de la tele, por ejemplo, ¿no? El spot de tele, el diario, y quizás en muchos lugares del interior es más importante el Facebook, donde quizás muchos medios tienen sus perfiles de Facebook, y la gente se informa mucho más por Facebook que por otros canales, y también los grupos de WhatsApp, por ejemplo, nos ha pasado en muchas ciudades del interior, donde las cadenas de WhatsApp también tienen mucha más importancia quizás que lo que puedan tener en otros distritos. La radio siempre mucho más relevante en el plano local que en lo nacional. Lo importante, digamos, para comunicar en el ámbito local y pensar sobre todo una comunicación, acá hablamos de comunicación en un sentido estratégico, ya sea comunicación electoral o comunicación de gobierno, a partir de un diagnóstico muy claro y muy preciso de el escenario sobre el cual se va a actuar, y eso implica en lo que respecta al sistema de medios, el conocer en profundidad cuáles son los principales canales de comunicación, cuáles son las alianzas que existen al respecto, qué medios son más permeables a ciertos mensajes, qué medios nos permiten llegar a determinados públicos objetivos, y ese tipo de preguntas, ¿no? Pero me parece que la particularidad en términos de sistemas de medios es quizás una de las principales rasgos diferenciales de la política local en relación a otras instancias superiores. Perfecto, y ya te hago la última de mi parte, vamos cerrando el episodio, apelo a tu síntesis. También no. Tiene que ver, además de este ecosistema de medios, por supuesto, tan singular que hay a escala local, de cercanía, como vos bien mencionás, también recuerdo mucho, de trabajos de Tony Puig y demás, que trabajando en la marca Ciudad,
el tema de la complicidad del ciudadano, ¿no? Cómo se puede establecer una comunicación más horizontal, donde el ciudadano sea parte, sobre todo porque lo vive, digamos, en su territorio, en su metro cuadrado, en su vida cotidiana. Entonces, cómo establecer también una comunicación que incorpore, que tenga en cuenta, que escuche y que trabaje con el ciudadano. Sí, totalmente. Acá hablamos del ciudadano vecino, con todo lo que eso implica, ¿no? Una relación de proximidad que en realidad en muchos casos digamos, la política local tiene implicancias personales, es decir, todo el mundo sabe dónde vive el intendente, qué hace, qué auto tiene, dónde van los chicos al colegio, es decir, hay un conocimiento personal ya de por sí en muchos lugares en relación al intendente. Pero yendo específicamente a tu pregunta, yo me quedo con una frase de un consultor catalán que es muy conocido en el ámbito de lo que es algo que vos recién mencionaste, que es la marca ciudad, es como un objetivo importante al que debieran aspirar la mayoría de las ciudades para enfrentar estos desafíos que les plantea el tiempo actual a las ciudades, es intentar buscar una comunicación cómplice con los ciudadanos. Esto decía Tony Puig, que es un famoso referente de la comunicación de ciudades y específicamente de la marca ciudad. Es decir, preguntarse en todo lo que uno hace en términos de comunicación en el ámbito local, como una suerte de test antes de salir a lanzar un mensaje o una estrategia de comunicación. La pregunta que nos debiera orientar es: ¿y dónde está el ciudadano? ¿No? ¿Dónde está el vecino en esto que estamos comunicando? Y creo que esa es una garantía de poder pensar siempre una comunicación mucho más próxima, mucho más cercana y en definitiva mucho más empática con el ciudadano concebido como un vecino, ¿no? Buenísimo, Lucas. La verdad que, bueno, mucho en la línea de lo que pensamos en este podcast y que vamos transmitiendo. Así que, bueno, como les decimos siempre, acá tienen el audio, tienen el libro, aprovechen, tienen acá quien lo escribió comentando un poquito el tema, los ejes del tema. Así que, bueno, te agradecemos el tiempo y Cali. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Bueno, Cali, te quedas dan ganas de más. Sí, te quedas con ganas de seguir conversando, de profundizando, porque bueno, casi como solamente enunciamos los temas, ¿no? Esto que tiene que ver con los medios, con el cara a cara, con las diferencias que caracterizan a la comunicación local de la comunicación política en términos generales, pero nada, para seguir conversando. Siempre saben que desde OP podemos seguir conversando por las redes sociales. Eso es lo más rico, ¿no? De esta y hablando de eso, Cali, déjame que el podcast es un disparador, pero la conversación continúa. Saben que desde las redes sociales sorteamos algunos libros, Gentileza de la Crujía, y a los amigos, mensajes de Montevideo, Uruguay, mensajes desde Bogotá, en Colombia, mensajes que nos dan mucha alegría, Guatemala y España, que nos han enviado amigos de la Ciudad de México, algo que cuando empezamos, Cali, lo soñábamos, y hoy tenemos esos mensajitos que nos llenan de alegría, de conocimiento. En Twitter muchos seguidores, legisladores de ayuntamientos en España, miembros de ayuntamientos, muy contentos. El libro de Lucas tiene una parte que a mí me llamó la atención particularmente, que tiene que ver con los legislativos locales, un tema que vos has trabajado también. Exactamente, que nunca se le daba tanta relevancia. Y hay una particularidad ahí en lo legislativo, tanto a nivel nacional como en las provincias, pero fundamentalmente en lo local, que hay muchas dificultades sobre cómo comunicar la percepción de la opinión pública con respecto a esos ámbitos deliberantes, digamos, de esos consejos deliberantes. Por lo tanto, tiene varias entradas atractivas este libro y lo recomendamos. Y recomendamos, como siempre, seguir conversando. Para mí el tema de la ciudad es un tema clave, fundamental, profundo, que este podcast de unos minutos solamente sirvió casi como para enunciarlo y meternos en la discusión. Que disparemos. Y bueno, seguimos enviando algunos saludos también a los amigos de Necochea, El Pergamino,
aquí en Argentina, en provincia de Buenos Aires que nos escuchan, en Paraná que se han ganado un libro. Mucha interacción, Cali, muchos pedidos. Y de cara al final de esta temporada, también los invitamos a aquellos que quieran en un capítulo contarnos su pequeña historia de su relación con OP, qué les parece el podcast, cómo están. Están más que invitados, ya hay varios anotados, incluso uno de los que tuvo un capítulo en OP. Ojo, Cali, Siempre estamos escuchando. Exactamente. OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.